Vamos a orar para que así podamos leer. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20 al versículo 23. Pero vamos a orar primero. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Dios. Gracias por todo cuanto hemos hecho. Gracias, Señor, por lo que aún nos resta, Señor. Y gracias, Señor, porque nos amaste y nos escogiste en Cristo, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder rumiar tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, sea, Señor, el centro de nuestras vidas y que nosotros podamos entender que estamos unidos a ti, Señor, por medio de tu santa y divina palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20 hasta el versículo 23. Y dice el texto: mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, está en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Recordar, hermanos, que estamos ante la oración que Jesús hace por sus discípulos. En el capítulo 17, Jesús está aquí orando por protección espiritual para sus discípulos. Jesús está pidiendo en esta oración para sus discípulos santificación y está pidiendo purificación. Ellos habían sido limpios por el Señor, por la palabra que el Señor le había hablado, pero ellos necesitaban de manera constante limpiarse de la podredumbre del mundo. Y Jesús nos muestra el único instrumento de santificación. Hay un instrumento de santificación utilizado por el Padre. Él dice, el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lo único que puede santificar al ser humano es la palabra de Dios. Lo único que necesita el creyente para ser limpio es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos aparta del pecado. La palabra de Dios es la que nos lleva a la oración. La palabra de Dios es la que nos lleva a orar. La palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos con carácter de urgencia, porque la palabra de Dios es el agente purificador de Dios. Podríamos preguntar entonces, ¿qué necesita el pecador para que éste pueda reconocer su pecado? La palabra de Dios. ¿Qué necesita el creyente para mantenerse en santidad? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo único que nosotros necesitamos aplicar a nuestras vidas, y ella entonces va a ser conforme a la voluntad de Dios. Lo único que nos conforta, lo único que nos llena, lo único que nos guía por el camino correcto, que es el camino del Señor, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nosotros necesitamos para mantenernos limpios. Vivir la palabra de Dios. Aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Nada, absolutamente nada es más poderoso que eso. Nada es más efectivo que la palabra inerrante y la palabra toda suficiente de Dios. El creyente santificado por la palabra de Dios es el que está limpio para ir al mundo y para allí entonces en el mundo representar a su Señor, representar a Cristo.
Y allí entonces en el mundo poder ser carta leída para la gloria de Cristo. Por eso es que esta oración que está haciendo Jesús por sus discípulos es una oración poderosa. Jesús está pidiendo por los 12, pero Jesús también está pidiendo por nosotros. Su interés es por la santificación de los creyentes, su interés es por la purificación de los creyentes, por la fortaleza de ellos. Es una oración llena de sabiduría, es una oración llena de Dios, una oración hecha con el deseo y con la intención de Dios. Y de acuerdo a lo que es el plan de Dios, de acuerdo a lo que son sus propósitos eternos y perfectos. Jesús continúa su oración y ahora está pidiendo en esta parte en la que nosotros leímos, Jesús está pidiendo ahora por la unidad de los creyentes. Y que sean unos así como nosotros somos uno. Jesús está enfocándose ahora en la unidad de los creyentes, que ellos sean uno. Pero no que sean uno físicamente, no, sino que de manera interna o espiritual, todo el creyente que está unido con Cristo están unidos los unos con los otros. ¿Cómo se da esta unidad? ¿Cómo nosotros podemos ver esta unidad del uno con el otro? Podríamos decir, bueno, lo que pasa es que a los creyentes les gusta mucho la pizza y ellos están unidos en el gusto por la pizza. O a los creyentes les gusta mucho el pollo. Y como les gusta mucho el pollo, entonces están unidos por este gusto. O están unidos por el gusto al café. Todo creyente genuino debe beber café porque esto es parte de la unidad del creyente. No es así. Tendremos diferencia en cuanto a este tipo de cosas y de gusto. Es posible que a usted le encante la cebolla, que usted se desviva comiendo cebolla, pero a mí no me gusta. Es posible que a usted le guste ir a la playa, pero a mí me gusta ir al río. Es posible que, lamentablemente, porque en la viña del Señor hay de todo, que a usted le guste comer tallota y a mí me gusta comer carne. Pero eso no significa que no hay unidad. Porque la unidad del creyente no está por medio a la comida ni al gusto del creyente, sino que la unidad del creyente está tejida por medio a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que teje el cordón y somos unidos entonces nosotros por medio a ella. Los creyentes verdaderos no son controlados por sus pasiones o no deberían. Deberían ser controlados por la palabra de su Señor, la palabra que lo santifica y la palabra que le imparte fuerza. Es esta palabra que se activa en la vida del creyente mediante el Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes han visto una tarjeta que se distribuyeron, que eran del Banco Estatal. Usted podía tener una tarjeta de esa en la mano, pero la tarjeta no estaba activa. La tarjeta usted la activaba cuando usted llamaba y daba su cédula. Bueno, es algo así. Usted puede, el Espíritu Santo está en el mundo, el Espíritu Santo lo llena todo porque es Dios, lo cubre todo porque es Dios. La palabra de Dios está aquí y la palabra de Dios es activada en la vida del creyente cuando se da esa combinación de que es el Espíritu Santo quien aplica esa palabra en el corazón del creyente. El creyente vive esa palabra, pero es el Espíritu Santo, ese agente que sirve como purificador, utilizando como tal la palabra de Dios. Esta unidad produce creyentes con el mismo amor que su Señor. Creyentes donde ellos se aman, creyentes que se aceptan como son, creyentes que para ellos no es un problema compartir con uno que ellos sabían que eran un mentiroso compulsivo o que era un ladrón. No tiene problema con compartir con una persona que era así porque ha sido una persona salva, justificada, cambiada, transformada por Cristo. Simplemente se aman y no se enfocan en los errores
de los demás. Se aman como son y oran los unos por los otros. Eso solo lo hace el Señor. El hecho de que nosotros podamos unirnos, podamos reunirnos y entre nosotros, si nosotros pudiéramos hacer un día para nosotros simplemente hablar de nuestros defectos, yo creo que al terminar esa reunión muchos de nosotros no volverán a la iglesia y muchos de nosotros dejarán de hablarse algunos unos al otro cuando sepan realmente cómo nosotros somos. Y solo nosotros sabiendo lo poquito que sabemos el uno del otro, a veces hay diferencia. Pero solo la palabra del Señor nos une, nos unifica, nos entrelaza. Esa unidad del creyente en Cristo solo es a través de la palabra inerrante y toda suficiente de Dios. Y esa unidad entre nosotros se da con esa dinámica. No es que nosotros nos unimos por nuestros intereses. No es que nosotros nos unimos de acuerdo a lo que nos convenga o no nos convenga, o por lo menos no debería ser así. Ni por el provecho que me pueda generar o no me pueda generar, sino que es la palabra de Dios la que debería unirnos, y esa palabra debe llevar a cada creyente o llevará a cada creyente a la estatura de un varón perfecto. Por eso lo que hacemos por nuestros hermanos habla de nuestra relación con Cristo. Porque si nosotros amamos a Cristo, nosotros amamos a nuestros hermanos. Porque si nosotros estamos unidos a Cristo, estamos unidos a nuestros hermanos. Y tú no puedes decir, bueno, yo amo a Cristo, pero yo no amo al hermano fulano de tal. O tú no puedes decir que tú amas al hermano por quien tú ni siquiera estás orando. Cuando tú sabes que tú tienes un hermano en la fe que está afligido, un hermano en la fe que está pasando por alguna crisis, por alguna dificultad, por alguna necesidad, por alguna angustia, ¿cuál es la actitud nuestra ante esto? ¿Qué hacemos nosotros por ese hermano, por esa hermana? Nuestro amor debe quedar al descubierto por nuestras acciones. Nuestras acciones deben dejar al descubierto nuestro amor. Y es mi accionar quien debe hablar de mi amor por mis hermanos. Pero pudiéramos preguntar y hacernos un autoanálisis. ¿Cuántas semanas dura algún hermano en la fe nuestro sin venir a la iglesia y nosotros ni siquiera nos preocupamos? Pero para ser justo y defenderlos o defendernos, tenemos que decir que muchas veces la vida rápida y preocupada que nos ha tocado vivir suele robarnos las cosas importantes y decimos que no tenemos tiempo ni para respirar, que llegamos agotados a la casa y lo único que nos interesa es descansar para nosotros poder estar listos para el afán del día siguiente. Sin embargo, eso es lo que decimos, pero la realidad es otra. Nosotros sabemos que en el trabajo no debemos usar el celular y lo hacemos, donde lo prohíben. Sabemos que no nos podemos tomar más tiempo del que nos dan para la hora de receso o la hora de almuerzo, y sin embargo lo hacemos. Pasamos horas y horas y horas y horas navegando por las redes sociales, chateando, a veces simplemente haraganeando en las redes sociales. Pero para eso sí tenemos tiempo, para invertir en esas cosas triviales que nos entretienen de manera momentánea. Sí, para eso tenemos tiempo, pero no tenemos tiempo para las cosas espirituales, ni tenemos tiempo para nosotros invertir en nuestros hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas cosas importantes que hacer, pero no creo
que sea cierto. Lo que yo creo es que nuestras prioridades son otras. Nosotros queremos hablar con compañeros de trabajo, hablar por las redes sin control y de una forma desmedida, e invertimos el tiempo mal en lo que no es provechoso. Y de un día de 24 horas, a veces no sacamos ni siquiera 10 minutos para orar. A veces en un día de 24 horas no sacamos ni siquiera 10 minutos para leer las escrituras. No sacamos tiempo ni siquiera para escribirle un mensaje a un hermano que nosotros sabemos que está pasando por dificultad, que tiene dificultades, que tiene problemas, que está en crisis, que está enfermo, y no sacamos un minuto del tiempo para nosotros escribirle a ese hermano y preguntarle: ¿cómo tú estás, hermano? Que Dios te bendiga, o simplemente compartir un texto bíblico con ese hermano. ¿Ven por qué le digo que el asunto es un asunto de prioridad? Debemos tratar de dedicarnos tiempos. Yo vuelvo al punto. Es un asunto de pasión. Porque si Jesucristo es mi pasión, yo debería deleitarme en su voluntad. Por lo menos debería ser así. Y mi amor por Cristo me va a llevar a yo no solo amar a mi hermano, sino a que ese amor va a accionar en favor de mi hermano. Y ese amor por mis hermanos dejará en manifiesto ante el mundo que yo amo a Cristo. Pero muchas veces no es así como sucede. Muchas veces somos intolerantes, queremos ser servidos y olvidamos que nuestro llamado, que el Señor nos ha llamado no para que nos sirvan, sino para nosotros servir. Y queremos que las cosas se centren alrededor de nosotros. Le exigimos cosas a los demás para que ellos hagan, y como los fariseos hipócritas, nosotros no hacemos lo que nosotros le exigimos a otro creyente que haga. Y queremos presumir muchas veces de espirituales sin decirlo. El amor no presume, el amor simplemente ama sin condiciones. Y muchas veces somos arrastrados por nuestro amor propio, por nuestro amor por nosotros mismos, y nos hacemos un ídolo de cualquier cosa, y tenemos en un pedestal hijos intocables, ropas incluso intocables, amigos intocables, que no estamos dispuestos a sacrificar por las cosas espirituales. Tenemos un altar muchas veces en el alma lleno de imágenes que nosotros adoramos, y quitamos del primer lugar a quien debería estar en el primer lugar, que es el Señor. Pero estas cosas nosotros no las decimos. O sea, no es que nosotros decimos: mira, yo voy a quitar al Señor del primer lugar y ahora voy a hacer eso. No, es mi actitud, mi accionar, mi forma de comportarme la que dice que yo he hecho eso. Y con mucho de mi accionar, yo digo cuáles son las cosas que son prioritarias para mí. El que ama a Cristo no debería actuar de esta manera. El que ama a Cristo debe amar a su hermano, porque si no ama a su hermano, no está amando a Cristo. Y es esta oración en la que Jesús está haciendo aquí en el capítulo 17 de Juan, donde Jesús está pidiendo que los creyentes sean uno. Que sean uno. Y hablar de la unidad del creyente, o hablar de la unidad de la iglesia en medio de un tiempo donde nosotros nos dividimos por sospecha, donde nosotros somos expertos descalificándonos, donde nosotros le damos más importancia a las cosas del mundo que a las cosas espirituales, donde nosotros preferimos escuchar a un inconverso hablar de la fe y no a un creyente, simplemente porque nos molesta que otro piense diferente a nosotros. No hemos aprendido a vivir con diferencias. Usted me puede decir: bueno, pastor, pero es que él cree en tal cosa.
no vamos a lograr nunca todo creer las mismas cosas. Lo que sí vamos o debemos es estar todos de acuerdo en lo que son los puntos cardinales, los puntos centrales del evangelio, pero no vamos a poder estar de acuerdo absolutamente en todo. Usted tiene su esposa, usted tiene su esposo, y yo le pregunto, ¿ustedes están de acuerdo en todo? La respuesta yo la sé. No estamos de acuerdo en todo. Y nos separamos porque no estamos de acuerdo. A ella le gusta el arroz apatado y a mí me gusta el arroz graneado. Y nos vamos a separar por esas simples cosas. No, vamos a aprender a vivir con nuestras diferencias. Pero mientras tanto que me haga mi arroz graneado. ¿Hay diferencias entre nosotros como humanos? Sí la hay. ¿Hay diferencia en nosotros como creyentes? Sí, es posible que usted haga algo que a mí no me guste. Ahora, el hecho está en que yo tome eso personal y eso que yo tome personal entonces me lleve a mí a yo querer separarme y romper la unidad entre nosotros como creyentes. Nosotros somos un cuerpo y nosotros deberíamos actuar como un cuerpo. Jesús dice en esta parte de la oración que no solo está orando por los 12, y lo dice claro, que también estaba orando por los que iban a creer por la predicación de los 12, por lo que iban a creer por la palabra de la predicación de los 12. O sea, a Jesús solo le faltó mencionar el nombre de nosotros, porque Jesús nos incluyó a nosotros en esa oración. Jesús oró por nosotros y Jesús oró también por los que van a creer por la palabra de la predicación nuestra. Dicho de otra manera, Jesús oró por las personas que tú le vas a predicar y van a creer. Ahora yo te pregunto, ¿estás tú compartiendo el evangelio con los que no son creyentes? Hoy tenemos múltiples formas de nosotros predicar. Antes el evangelio en la República Dominicana, los cristianos entendían que salir a predicar era solo coger 100 tratados y salir a la calle y entregar un tratado y simplemente Cristo te ama y le entregar un tratado. Y esa era una de las formas favoritas para predicar de los creyentes en la República Dominicana. Luego se pusieron de moda las campañas donde se buscaba un evangelista, se cerraba un parque o una calle y allí había una persona que daba un mensaje evangelístico, se llevaban amigos y esto fue algo que duró mucho tiempo, pero luego se vio que el resultado no era tal como se decía, porque si nos llevábamos de las estadísticas de todos los evangelistas, por lo menos el mundo entero debería ser creyente. Hoy nosotros tenemos muchas formas de predicar. Tenemos muchas formas de cómo nosotros presentar el evangelio. Nosotros podemos utilizar las redes que tanto nos han adicionado. Podemos usar las redes para nosotros llevar el mensaje del evangelio. Podemos predicar por WhatsApp. Podemos predicar por Facebook. Por Telegram. Por YouTube. Podemos invitar a orar a los amigos en las plataformas en las que nosotros podamos estar como iglesia orando y compartiendo el evangelio. Podemos invitarlo a nuestro servicio, pero ahora la facilidad es tal que yo no tengo ni siquiera que ir a la casa de ellos a tocar. Simplemente con mi celular yo puedo utilizarlo para esto. Yo puedo mostrar interés por los perdidos, orando por ellos, llamándole, escribiéndole y compartiendo el evangelio con ellos. Muchas veces estamos tan centrados en nosotros que nosotros olvidamos que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y yo no puedo amar al prójimo que se va a perder, que va rumbo al infierno, si yo no le muestro el evangelio. Una forma de yo amarlo es yo mostrarle el evangelio que le puede salvar. Versículo 20. Mas no ruego solo por esto,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a predicar. ¿Por qué estamos llamados a predicar? Porque a Dios le ha placido el salvar a lo que Él va a salvar por medio de la locura de la predicación. Para unos locura, dice Pablo, pero para nosotros poder de Dios. ¿Quién va a creer? De hecho, Isaías decía, ¿quién va a creer a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién será manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién va a creerle a la Iglesia Bautista del Mesías si la Iglesia Bautista del Mesías no sale a dar el mensaje? ¿Quién nos va a creer si nosotros no mostramos a Cristo? Y no es solo dar el mensaje, no es solo hablar. Tus palabras y tus acciones deben hablar de Cristo y deben ser una dicotomía perfecta. Yo hablo y yo acciono, y Cristo es glorificado a través de ambas cosas. No es que solo hablemos, es que hablemos y hagamos. Necesitamos aprender que nosotros tenemos un compromiso de nosotros compartir el evangelio, pero no es un compromiso porque yo le digo, vamos a retomar el ven y ven. No es un compromiso por eso. Es que cada creyente de manera particular tiene que cumplir con la gran comisión. Cada creyente de manera particular tiene que dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Cada creyente de manera particular debe mostrar interés por aquel que va rumbo al infierno, por aquel que la ira de Dios lo va a aplastar si no viene a Cristo. Y nosotros, como cartas leídas, que somos cartas leídas, pero que muchas veces lo que se lee en nosotros no es nada agradable, no es algo que apunta a Cristo. Y todo nuestro accionar debería apuntar a Cristo y debería apuntar a su gloria. Nosotros necesitamos pensar en la gloria de Dios cuando nosotros estamos accionando. Nosotros necesitamos pensar en la gloria de Dios cuando nosotros estamos hablando. La razón de ser de ambas cosas, del hablar y del accionar, debe ser la gloria de Cristo, debe ser un enfoque de nosotros en su palabra, siendo nosotros dirigidos por su Espíritu Santo. No fue que a nosotros el Señor nos llamó a ser creativos. Y la Iglesia Bautista del Mesías para que sea creativa. No tenemos un llamado a ser creativos. A ser creativos con el manejo de la palabra. No es a eso. Nosotros no hemos sido llamados a eso. El llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros es a ser fieles a su palabra, fieles incluso cuando nosotros no entendemos, fieles incluso cuando nosotros oramos y no escuchamos respuesta, fieles incluso cuando las situaciones se tornen más difíciles, sentarnos, confiar y esperar la mano de Dios obrar en nuestro favor. Nunca estaremos unidos como iglesia hasta que nosotros no entendamos que nosotros estamos unidos a la verdad. Hasta que nosotros no entendamos que el centro de nuestras vidas debe ser la verdad, que es la verdad de Dios, que es su palabra, que debería ser el centro y la razón. Entonces, cuando eso suceda, llegará un avivamiento, no solo a nuestra iglesia, llegará un avivamiento. Seremos uno y el mundo notará que nosotros somos uno y esto va a dar gloria a Dios. Yo no sé si usted ha visto personas que hablan de un avivamiento y dicen que se acerca un avivamiento, que la iglesia va a pasar por un avivamiento, pero no habrá avivamiento hasta que la iglesia no se vuelva a las escrituras, porque es ahí donde empieza todo. El poder de Dios no podemos aislarlo de su palabra. Dios es su palabra y su palabra es la que tiene poder. Mire como dice Pablo en Romanos
capítulo 12, versículo 3 al 5. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Todo cristiano verdadero está unido a Cristo. Y esto es que todo cristiano verdadero es un cuerpo con Cristo. O sea, todos los creyentes forman un cuerpo y ese cuerpo es de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Cada miembro es importante y cada miembro es aceptado por los demás miembros tal y como es. Cada miembro en el cuerpo juega un papel para el cual fue creado. No fue que los miembros del cuerpo están ahí puestos y están ahí al azar y hay que inventarse una función para el miembro del cuerpo. No, es que quien creó el cuerpo colocó cada hueso, colocó cada parte en su lugar y cada uno de los miembros tienen su función. Hay miembros que tienen más trabajo que otros, pero cada uno tiene su función de manera específica. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos parte del mismo cuerpo. Y cuando un miembro del cuerpo se enferma, ¿qué debe hacer todo el cuerpo? ¿Alegrarse? Debe dolerse con él. Cuando un miembro del cuerpo está en crisis, ¿qué debe hacer? ¿Qué deben hacer los demás miembros del cuerpo? Festejar o mostrar su apoyo a este miembro. Necesitamos entender que Jesucristo oró porque nosotros seamos uno y que esa unidad habla de nuestro amor por Cristo. Esa unidad, en vez de hablar más de nuestros hermanos, esa unidad lo que hace es hablar más de nuestra relación con Cristo. Porque nosotros somos lo que somos por Cristo. Reaccionamos como reaccionamos por Cristo. Y hacemos lo que hacemos por Cristo y para Cristo. Nosotros necesitamos hacer un alto. Nosotros necesitamos reflexionar. Nosotros necesitamos hacer los ajustes que tengamos que hacer en nuestras vidas. Evaluarnos a la luz de la palabra de Dios. Y mirarnos a ver si nosotros lo estamos haciendo bien. Nosotros estamos unidos a la verdad de Dios, que es su palabra. Ahora vivimos nosotros conforme a ella. Tratamos a nuestros hermanos en la fe conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sienten nuestros hermanos en la fe que son queridos por nosotros cuando nosotros los confrontamos? Porque una cosa es que yo entienda que estoy amando a alguien y otra cosa es que ese alguien entienda que yo lo estoy amando. E incluso el fin mismo de la disciplina no es un fin en sí misma. La disciplina no es para la autosatisfacción de aquel que está disciplinando, de poder decirle al que ha faltado, ve, te lo dije. No. El fin último de todas las cosas debe ser la gloria de Dios. Y en este caso, la gloria de Dios y la edificación de nuestros hermanos. No debemos tratarnos como enemigos. No debemos tratarnos como enemigos que estamos al acecho esperando que alguien cometa una falta para nosotros tirar los trapos sucios al sol. Somos hermanos. Somos consiervos. Ni somos enemigos, pero tampoco somos rivales.
Nosotros somos hermanos, somos consiervos, somos miembros del mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y somos del Señor, somos propiedad de nuestro amado Señor. Y debemos mostrar a nuestros hermanos el amor de Cristo en nosotros. Y esto nuestros hermanos lo van a ver en nuestro accionar. Esto no significa tampoco que si un hermano comete alguna falta, lo vamos a dejar así simplemente porque nosotros le amamos tanto que cometió una falta y lo vamos. No, porque la misma Escritura nos dice que el padre al hijo que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Debe ser confrontado, entonces el que faltó, sí. Debe ser amonestado, sí. Lo que sucede es que esto debe ser un proceso en amor. Y aún en medio de todo esto, nuestros hermanos deben sentir nuestro amor hacia ellos. Debe notarse el amor de Cristo en nosotros a la hora de nosotros corregir. ¿Cuál debe ser entonces la medida de nuestro amor por nuestros hermanos? El amor que Cristo tuvo por nosotros. ¿Hasta dónde debes tú amar a tu hermano? Hasta donde Cristo te ha amado a ti. El modelo es Jesucristo. La razón es Jesucristo. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos reaccionar y a que nosotros podamos hacer los ajustes necesarios para que le glorifiquemos con nuestro trato entre nosotros y para que le glorifiquemos mostrando al mundo su amor manifestado en nosotros y en nuestro accionar. Y que nosotros podamos amarnos los unos a los otros y que con amarnos los unos a los otros nosotros podamos mostrar que estamos unidos a la palabra de Dios, que estamos unidos a Cristo y que Cristo es nuestra razón de ser. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido nos ayude, Señor, a nosotros a vivir conforme a ella, Señor. Señor, a veces tu palabra nos resulta amarga, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a digerirla, porque nosotros sabemos, Señor, que nuestro bien, Señor, está en poder vivir tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho bien, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que podamos mostrar, Señor, esta unidad por la que Cristo está orando aquí en Juan capítulo 17. Que nosotros podamos ser uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Ayúdanos, Señor. Sigue dirigiéndonos, sigue guiándonos, Señor. Y pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.